Ahora sí. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol? O en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna. Estimados amigos, este es un programa que lo estamos haciendo desde una opción diferente. No estamos utilizando la plataforma profesional de StreamYard. En el programa anterior hice algunas explicaciones al respecto. Y bueno, como es usual, todos los días jueves el licenciado Ronald Umaña se presenta al programa de Raúl Palacios Presenta. Y desde luego lo estamos haciendo en una hora un poco más, casi casi 3 horas, un poco más del tiempo en que usualmente transmitimos. O sea, a las 6 de la tarde, hora de El Salvador, y ahora lo estamos haciendo a las 3 de la tarde, minutos, hora de El Salvador. Sin embargo, vamos a pasar el programa a las 6 de la tarde en una retransmisión. Licenciado, con las disculpas del caso por este problema que usted ya conoce, vengo teniendo. Bienvenido al programa de Raúl Palacios Presenta. Gracias, Raúl, muy amable por la invitación, hombre. Aquí estamos con problemas y sin problemas, siempre estamos aquí. Muy bien. Licenciado, hay tantas cosas que están pasando en nuestro país y algo que me preocupa es el retiro de algunas figuras prominentes que han mantenido una línea de oposición crítica al gobierno de la República. Y no es que esté el licenciado culpándolos a ellos por tomar esa decisión, sino que simplemente es la presión de una dictadura, y eso ocurre en toda la dictadura. Siempre la oposición es víctima de el poder político, el poder que se engendra dentro de los gobiernos de turno, que son autoritarios y propios de los dictadores. Existe la justicia cuando quien la ejerce, el licenciado, blinda a sus aliados, pero ataca, basado en el poder de la ley que sustentan, a los opositores. Pues no, Raúl, aquí justicia no hay en El Salvador, ¿verdad? Algunos le llaman justicia selectiva. Yo recuerdo a Anastasio Somoza. Anastasio Somoza decía: pisto para mis amigos y palos para mis enemigos. La misma filosofía es en El Salvador, ¿verdad? Aquí es impunidad para mis amigos y cárcel para mis enemigos. Eso es lo que se aplica acá. Cuando vemos a un Benito Lara con 28 años de cárcel, a Neto Mason con 18 años de cárcel. Hoy me pregunto, si a ellos, Benito Lara, 28 años, porque dicen que negoció con las pandillas, parece que no le lograron probar nada, solo tenían un testigo criteriado que era un marero, ¿verdad? Un delincuente, y en base a eso lo condenaron. Hoy la pregunta es, Raúl, ¿y qué va a pasar con Marroquín, con Osiris Luna? Porque ellos sacaron reos de la cárcel.
El marroquí no puede dejar a Guatemala al famoso Croc. Entonces, ellos negociaron con las pandillas, le dieron dinero a las pandillas. Negociaron en el 19 y en el 21. Y antes de eso todavía negociaron. Quiero ver, la primera negociación es cuando Sánchez Serén va de candidato a presidente y Bukele candidato a alcalde. Le dieron al Charlie $250,000 en pago para que fueran a conseguir los votos. Fueron y los consiguieron. Ambos ganaron, tanto Sánchez Serén como Bukele, con pocos votos los dos, o sea que lo de las pandillas fue efectivo. Bueno, salió Sánchez Serén de la presidencia, pero Bukele siguió con la amistad con las pandillas, con el pacto. De hecho, Sánchez Serén mandaba a perseguir a los pandilleros y Bukele les avisaba que ahí iban los comandos a perseguirlos. Entonces, Bukele hizo 3 elecciones en pacto con las pandillas, Raúl. 3. La de alcalde de él, la de presidente de él y la primer bancada que tuvo toda a su favor, ¿verdad? La segunda ya no fue pacto con las pandillas. Eso llegaron por los votos planchados, Raúl. Siempre ilegal, por supuesto. Entonces, ¿cuántos años le van a tocar a Bukele? Si a Benito Lara le dieron 28, a Bukele, que unos 100 años, ¿verdad? O sea, o 100 a Osiris y a Marroquín y unos 200 a Bukele, no sé, pues, pero lo desproporcionado de la pena para Mason y para Benito es lo que me hace pensar en eso, me hace llevar a esa conclusión. Licenciado, en El Salvador la justicia ha dejado de ser un principio universal. Sí, aquí no hay justicia. Para convertirse en una herramienta de conveniencia. Aquí es un arma. Las recientes condenas, licenciado, contra los exfuncionarios de Arena y del FMLN por negociar con pandillas, contrastan con el silencio absoluto que rodea a figuras como José Luis Merino, conocido como comandante Ramiro Vázquez, quien, pese a múltiples señalamientos, permanece intocable. El caso Merino, ¿es un aliado o un protegido? Las dos cosas. Él es un aliado de Bukele y es un protegido de Bukele, pues, claro. Y él está ahí a las sombras. ¿Qué tanto influirá él en la condena de Benito? Pues no lo sé. ¿Qué tanto habrá influido él en la captura de chicas? Pues tampoco lo sé, ¿verdad? Pero uno intuye que las capturas del FMLN y teniéndolo a él ahí influyendo en casa presidencial, pues uno piensa que algo tiene que ver este señor, al menos con las capturas del FMLN, pues. ¿Verdad? O sea, no puede ser así nomás. De hecho, él sigue controlando al partido. Licenciado, de hecho, José Luis Merino fue funcionario en las 2 administraciones del FMLN. Sí. En la primera, con Mauricio Funes, tenía acceso a los fondos que de alguna manera el gobierno de Venezuela, bajo la conducción de el fallecido excomandante presidente Hugo Chávez Frías, donó
para que de alguna forma el partido FMLN estableciera negocios para darle mantenimiento al partido, pero al mismo tiempo que hubiesen obras de beneficio social. Sí. Y esa administración de esos millones de, no recuerdo yo ni sé cuántos millones fueron donados, pero fueron muchos. Se habla de 1.500. En ese caso, licenciado, José Luis Merino lo manejó y fundaron Alba Petróleo con diferentes alcaldías de El Salvador, incluyendo alcaldías de Arena. Conformaron Alba Petróleo. Pero cuando formó parte del gobierno de Salvador Sánchez Serén, se convirtió en el asesor y controlador de los negocios internacionales en cuanto al gobierno, porque fue el asesor en ese sentido de Sánchez Serén. La Vox Populi lo manifiesta. Raúl Palacios no es responsable de lo que voy a decir. Es decir, es algo que se conoce a través de la Vox Populi. Es algo que se le ha mencionado tantas veces, pero algo más importante, licenciado. En mi programa, cuando invité, cuando era mi invitado especial, el fallecido presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, en los días lunes, que hacían usted y él, usted los jueves y él los días lunes, en varias ocasiones el presidente Funes denunció claramente y dio evidencias, es decir, en su testimonio, de los negocios establecidos por José Luis Merino y Nayib Bukele. Y se infiere de ahí, licenciado, la razón por la cual José Luis Merino hiciera toda una apología en favor de Nayib Bukele, sin mencionar el nombre, pero manifestando que había que reconocer lo bueno que este gobierno estaba realizando. Y eso fue previo, licenciado, a las elecciones del 2024. ¿Por qué no salió José Luis Merino a decir lo mismo o de alguna manera a expresar algo en favor de su candidato, Manuel El Chino Flores? Nunca, que yo recuerdo, licenciado, nunca vimos a José Luis Merino salir a la palestra política y hacer campaña en favor de de Manuel El Chino Flores. Careció según lo que se manifiesta también por la Voz Populi, y hasta se burlaron de Manuel El Chino Flores cuando Manuel decía: vamos a hacer campaña con el pueblo, con el apoyo del pueblo. Vamos a vender refrescos, vamos a vender pupusas, vamos a vender horchata y cosas así que manifestaba, y se burlaban de él cuando estaba haciendo una manifestación verídica, porque no tenía apoyo económico. Y no era eso uno de los fines por el cual Hugo Chávez Frías entregó esas millonadas para que el FMLN tuviera una fortaleza económica. ¿Cómo no? O sea, el presidente Hugo Chávez entregó el dinero con esa filosofía. Y quiero decirle que era un crédito que le habían dado a Alba Petróleo, que era socio de las alcaldías, del consorcio de alcaldías, ¿verdad? De hecho, da la impresión de que Venezuela ha hecho algunos intentos por recuperar la plata. Obviamente no la va a recuperar, ¿verdad? De hecho, se dice mucho de que José Luis Merino en Venezuela no es bien visto por las autoridades actuales, ¿verdad? Eso se ha rumorado siempre.
José Luis Merino está a la par de Bukele y es de la gente de confianza de Bukele, ¿verdad? No, no así el Chino Flores, pues, que era su candidato y se va a ayudarle al candidato contrario, ¿verdad? Cosa que uno dice, no puede ser, va inaudito. Pero esa es la realidad política de lo que vive el FMLN y de lo que se ve acá. Por eso mi cuestionamiento es, ¿y José Luis Merino tiene algo que ver con la condena a Benito? A Eugenio Chicas, a Paolo Luers, al otro que fue ministro, que también le pusieron 28 años. A saber, ¿verdad? Pero queda la duda porque él es un hombre influyente allí, si no apeló ni ayudó para que no le dieran esa gran condena a Benito, pues a lo mejor tuvo algo que ver. Bueno, licenciado, esto quiere decir, ¿a usted se refería a Aristides Valencia? Aristides Valencia, cabal. Licenciado, lo que es obvio en esto es que la justicia existe cuando quien la ejerce brinda a sus aliados. ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos claros de que hay personajes importantes, como es el caso de José Luis Merino, que no ha sido nunca mencionado, investigado por la Fiscalía General de la República. Y eso es por la razón que la Voz Populi afirma de que hay vínculos económicos y políticos con Bukele, lo que explicaría esa inmunidad judicial. Pero, licenciado, ¿cómo se puede explicar? Y esto quiero que usted me responda de acuerdo como usted siempre responde las preguntas que realizo. ¿Por qué hay una lista de integrantes de la oposición en la cual hay una gran mayoría, un 90 y tanto por ciento de miembros del FMLN y quizá un resto por miembros de otros partidos políticos como Arena? Entre todos, Salvador Sánchez Serén ha sido acusado de lavado de dinero. Carlos Cáceres, también exministro de Hacienda, acusado de peculado y también de lavado de dinero. Violeta Mengíbar, la exministra de Salud, acusada por aquello de los sobresueldos, que hay que recordar. Erlinda Handal Vega, una exministra de Salud acusada por sobresueldos. Erlinda Handal Vega es un caso especial, licenciado. Una de las mujeres reconocidas mundialmente como científica, acusada de algo que no le corresponde. Es decir, si se recibía sobresueldos, es algo que en todos los gobiernos, cuando alguien sale en una misión a representar el Estado, es el Estado el que tiene que pagar por ello y de ellos no tienen que pagar de su bolsillo. Claro. Además de eso, Hugo Flores, Calixto Mejía, Gerson Martínez, Lina Paul, José Guillermo López Suárez, todos enfrentaron cargos similares y algunos con una difusión roja solicitada a la Interpol. Muchos no de esos acusados. La Interpol no les correspondió porque estimaron que no eran cargos criminales de corrupción, sino que más bien eran cargos, acusaciones de carácter político. Y el caso más conocido, el de Mauricio Funes Cartagena, que nunca
pudieron probarle sobre los famosos 351 millones de dólares, nunca le pudieron probar ese desfalco al gobierno, al Estado. Nunca. Y recuerde, licenciado, usted es amigo de uno de los abogados que dieron ese caso, no representando a Mauricio Funes, sino a otros dos personajes, y que dirigió de alguna manera la campaña de Arena en la campaña electoral anterior. Y él en una conversación manifiesta conmigo, en una conversación manifiesta que uno de los magistrados, cuando él se dirige a ese magistrado y le dice, mira, no hay en ese legajo de pruebas que están ahí, no hay una sola que manifieste con claridad, que tenga valor jurídico, que compruebe que Mauricio Funes se robó $1. Y la respuesta de ese magistrado, estoy asumiéndolo, punto, la respuesta de ese magistrado fue que era cierto lo que él estaba manifestándole, pero que tenían que seguir con el juicio. ¿Qué implicaba eso? Que se estaban obedeciendo órdenes superiores desde arriba. La justicia es selectiva, licenciado. Condena para unos, silencio para otros. Condenaron a Benito Lara, a Aristides Valencia, a Ernesto Mason. Condenaron a quienes de alguna forma vieron formando parte de los gobiernos anteriores. Pero, licenciado, hay funcionarios dentro de Nuevas Ideas que formaron parte de esos gobiernos anteriores y no están siendo procesados de ninguna manera. Y el mismo presidente en funciones, cometió actos de corrupción cuando fue alcalde de la ciudad de San Salvador. ¿Se acuerda del caso del mercado Cuscatlán? De un negocio de más de 40 millones de dólares. Hay tantas evidencias y tantas pruebas en contra del actual presidente en funciones. ¿Y a dónde está la fiscalía? Tendría que actuar de oficio. No, la fiscalía no tiene que esperar a que alguien vaya y presente una denuncia. Cuando las cosas son evidentes, la fiscalía tiene que actuar de oficio. Sí. Al menos es mi opinión. Es que ese es el deber ser del fiscal de acuerdo a la ley nuestra. Pero que no se nos olvide que este fiscal es un fraude. Llega por fraude, por golpe de Estado a la fiscalía anterior. ¿Qué hizo al nomás llegar? Desaparecer el grupo que investigaba el caso Catedral, Raúl, que tenía grandes casos investigados. Desaparecieron los casos, desaparecieron los fiscales, se tuvieron que ir exiliados fuera del país, ¿verdad? Entonces, este fiscal es ad hoc. Él no es un fiscal, él es un sirviente de Bukele para atacar a los enemigos de la dictadura, a la gente que no estamos de acuerdo con la dictadura. Él debería de actuar de oficio en muchísimas cosas, Raúl. Bueno, no se nos olvide, Pablo Anliker, le señalaron 133 millones de dólares o 130 millones de dólares. Jamás lo investigaron. Nunca lo han investigado. Bueno, si yo no he visto que hayan investigado a nadie de Nuevas Ideas. Solo a la gente del FMLN y de Arena. Y en un porcentaje bien alto al FMLN comparado con Arena. Porque el fin es destruir al FMLN, terminarse de acabar
lo poquito que queda, ¿verdad? Del FMLN. Esa es la misión. Siempre pasa, Raúl. En todas las dictaduras destruyen los sistemas políticos, los sistemas de partidos. Gracias, Gallito Inglés. Pues entonces hay que estar claros en eso. Los dictadores destruyen los sistemas de partidos políticos, persiguen a los opositores, callan a la opinión pública, compran a los periodistas y a los que no los compran tratan de someterlos. Quiero decirle que hasta la APES se va del país, ya se fueron del país. La Asociación de Periodistas del Salvador ha salido del país porque han sido amenazados y pues por supuesto tienen miedo, ¿eh? Bien, Mayra, muchas gracias. Licenciado, la justicia no puede tener color político. No debería. No, la justicia debe ser justicia, un valor. Es una cuestión, es un valor, ¿verdad? Entonces, no, pero aquí la utilizan como un arma. Aquí es una cuestión para silenciar a la oposición, para encarcelar a la oposición, ¿verdad? Entonces, no hay justicia. No hay justicia. Licenciado, mientras se ha condenado a estos exfuncionarios de Arena y del FMLN, existen serias evidencias que el gobierno de Nayib Bukele y su partido político Nuevas Ideas ha conegociado con estructuras criminales para efectos electorales a su favor. La evidencia más clara ha sido la liberación de aquellos que USA, o sea, Estados Unidos, exigió su extradición y que él se negó a extraditarlos, ordenando a la Corte Suprema de Justicia, o mejor dicho, a la Sala de lo Constitucional, que emitiera un decreto en el cual no permitieran esas extradiciones. Y el caso más emblemático es el que incluyó a El Crot, que estaba condenado a 40 años de prisión y fue liberado por sus órdenes, según testimonio del director del tejido social, Slipton, o sea, Carlos Marroquín, cuando se captó una grabación y que fue publicada por El Faro. La contradicción se vuelve más evidente cuando observamos el respaldo internacional que recibe Nayib Bukele, especialmente de su homólogo acá en los Estados Unidos, elogiándolo como un gran presidente, ignorando las denuncias de violaciones a los derechos humanos y al debilitamiento institucional. Eso es una realidad. Y sus seguidores podrán rebatirla. Sus seguidores podrán insultarnos y hasta condenarnos, pero nunca podrán cambiar la verdad. Sí, la verdad está ahí, ¿verdad? La justicia, sabemos que es un principio moral que tiene como fin dar a cada quien lo que le pertenece, ¿verdad? Es como ordenar a la sociedad en cuanto a que cada ciudadano reciba lo que le corresponde, pues, cosa que no pasa, ¿verdad? No pasa, pero la verdad es la verdad y será siempre la verdad, Raúl. Y queda ahí. Y algún día espero que Dios me dé vida para ver todas las verdades que han ocultado estos en esta dictadura. Como en todas las dictaduras del mundo, Raúl, ¿verdad?
esta dictadura no es la excepción. Y como hoy ya no hay tapadera de nada, porque aquí todo el mundo sabemos que él es un dictador, es más, él aceptó que era un dictador. Así que esperemos peores cosas después de que ganen las elecciones del fraude del 27. De ahí en adelante vendrá la parte más dura de esto, Raúl. Ellos van a hacer, yo me atrevo a decirle que van a hacer su propia constitución de la República. Esa asamblea legislativa que se elija, la van a convertir en constituyente y van a hacer una constitución de la República, ad hoc para ellos, ¿verdad? Así que justicia no hay, libertad no hay. No hay. Aquí hay que seguir luchando por la libertad, la igualdad y la fraternidad humana, Raúl. Y hay que seguir, aunque seamos los últimos que quedemos de pie. Licenciado, siento pena por aquellos que sé que dentro de su interior, de su conciencia, tuvieron de alguna manera, quizás no rendirse, pero tener que cambiar por la seguridad propia, pero más que todo, por la seguridad de su familia. Sí. Y ante eso han tenido que retirarse prácticamente. Espero que al final no lo hagan, porque hoy más que nunca, licenciado, hoy más que nunca nuestro país necesita de voces que no se callen, que superen el temor que se les ha infundado, que no se vendan, que no se alineen por conveniencia. El país necesita de sus ciudadanos que entiendan que la democracia no se defiende con aplausos al gobernante de turno, sino con vigilancia constante, con memoria histórica y compromiso ético. No sé, licenciado, si la guerra civil vuelva a futuro, pero siempre ha tenido una base, una semilla, un germen, valga la redundancia, que germina y es la rebeldía que poco a poco se va cultivando y nace precisamente porque eso es lo que siembran los dictadores. Y al final, la única manera de sacarlos del poder es o un paro con fuerza civil o con el uso de las armas. Eso no lo digo yo como que yo estoy invitando a eso, lo estoy manifestando como que es el hecho que sí se demuestra en la historia. Los dictadores han caído por dos razones. Cuando cayó Maximiliano Hernández Martínez, no hubo un levantamiento masivo en armas. Pero cuando cayó la dictadura militar en El Salvador, fue necesario un levantamiento decidido en armas. En Nicaragua fue necesario un levantamiento en armas en contra de Anastasio Somoza. Y en otros países ha tenido que ocurrir lo mismo. Pero han habido también países donde han habido movimientos liderados por hombres pacifistas y han derrocado con su política pacifista a los gobiernos de turno. En la India, Indira Gandhi, o Mahatma Gandhi, perdón. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, la Indira es la hija. En Sudáfrica, con Mandela, aún él estando en la cárcel, pudo liderar de alguna forma porque 25 años en la cárcel. Era la figura precisamente, la figura que desde la cárcel motivaba a los que no estaban de acuerdo con el gobierno y lograron finalmente derrocarlos. Ahora está, por ejemplo, el presidente Trump,
queriendo que en Sudáfrica, dice, los blancos vuelvan al poder. Ah, el apartheid. Hay una cuestión, el racismo. El racismo, licenciado, es dañino. Es dañino. La democracia exige que independientemente de sus razas, independientemente de su posicionamiento político, quien llegue al poder sea la manifestación precisa de la mayoría de los nacionales. Y la otra cosa es que nadie debe de intervenir dentro de la política interna de cada estado. Al menos esa es mi opinión. Sí. Yo no soy de aquellos que piensan de que va a llegar como en Venezuela, por ejemplo, unos miembros de la oposición como Leopoldo López pidiendo que el ejército de Estados Unidos invada Venezuela. Y esas cosas no las debe decir alguien que ama a su país. Que ellos luchen y derroquen al que gobierna actualmente, ese es su derecho y eso es lo que alguien, aún no siendo simpatizante con ellos, tiene que aplaudirle, porque es su propio esfuerzo. Pero valerse de que un ejército extranjero llegue a derrocar al gobierno de turno, me parece que no es congruente con la democracia. Al menos eso es lo que opino yo, mejor dicho. La verdad es que usted tiene razón, Raúl. Lo que pasa es que hoy se ven cosas locas, raras. Allí estaba diciendo hace un par de días Donald Trump que en Gaza, que él quisiera meter el ejército norteamericano a Gaza y que lo gobierne un inglés que fue presidente de Inglaterra o primer ministro de Inglaterra. ¿Qué tienen en Inglaterra? ¿Presidente o ministro, Raúl? Es ministro, ¿verdad? Y lo peor es que algunos de Gaza aceptan que está bien que llegue ese inglés a gobernar, puesto por Estados Unidos de Norteamérica. Esto es lo peor, ¿verdad? Como que a un país le pida a usted que le vaya a maquilar la conducción de un Estado dominado. No, eso es antidemocrático. O sea, Donald Trump no tiene una pizca de democracia en su cerebro. Y eso es lo que hacía el imperio inglés, licenciado, poniendo quién en la India, por ejemplo, quién gobernaba en la India, en partes de Oceanía, quién gobernaba, y ellos disponían en Hong Kong, también ¿sí? Estuvieron ahí tanto tiempo. Sí, es cierto, en Hong Kong. Sí. Es tiempo que entendamos que la democracia es la que es la única vía, licenciado. La democracia es la única vía que tenemos para que podamos tener un mundo en el cual haya paz y que no haya temor a que un ejército llegue y les invada. Que no haya temor a que el ejército nacional termine. Licenciado, ¿qué razón hay para que en nuestro país este gobierno
haya incrementado la cantidad de integrantes del ejército, cuando el ejército lo debían de desaparecer. Solo falta, licenciado, que en Costa Rica, el señor Chávez, presidente de Costa Rica, venga y diga, como ahora es admirador de Nayib Bukele, venga y diga, vamos a armar el ejército nuevamente. Sí. Todo ese dinero que se disponía para el ejército, los ticos lo empezaron a usar en educación. Por eso nos superan de largo en educación en Centroamérica. Sí. Países como Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador se quedaron montando ejércitos. ¿Ejércitos para Sí. qué, licenciado? ¿Contra quién? Ridículo. Bueno, Van a aquí pelear. tenemos 44,000 soldados. Volvimos a los tiempos de la guerra. Hoy tenemos más soldados que en la guerra. Increíble. Increíble, pero esa es la realidad. Licenciado, aquí tengo algunos saludos. Mayra Musier lo Bueno. está saludando. Y le está diciendo don Raúl y Ronald, bendiciones. Dice, este país está bien fregado. Con este gobierno vamos para peor. El gallito inglés que dijo, este día con Julio Villagrán, el licenciado Cuchillas dejó entrever algunas cosas acerca del Chino Flores. Hay que verlo. ¿Qué dijo el Chino Flores? ¿Usted lo vio, licenciado? No, no vi el programa, no lo vi. Lo voy a ver hoy en la noche. Vamos, Gallito, danos un poco de más información. ¿Qué dijo ¿Qué dijo sobre el realmente? Que Manuel nos el diga Chino algo. Flores? Sur City o Sur dice, ¿cambiamos de horario o es una prueba? Bueno, no es que hayamos cambiado así de pronto de horario. Simplemente yo tengo problemas con mi plataforma de transmisión que utilizo, que es StreamYard. He entrado en problemas, en un conflicto con ellos y estamos viendo cómo se resuelve este conflicto. Por eso es que nuestra transmisión ahora, por ejemplo, pueden verla ustedes, está únicamente por YouTube. Usualmente a mí me permite transmitir a través de X, Instagram, Facebook Live y mis perfiles de Facebook. O sea, yo puedo transmitir a través de 8 plataformas más. Pero tengo un problema con ellos, un conflicto, y vamos a ver si se resuelve lo más pronto posible. Este programa decidimos hacerlo con el licenciado porque ya lo teníamos programado desde la semana anterior, pero a principios de esta semana, el día lunes, ya se presentó un problema y tuve que hacer el programa, como lo estoy haciendo con el licenciado ahorita, con Leonel Herrera del caso de Santa Marta. Lo tuve que hacer bajo estas circunstancias. Así que no es que vayamos a cambiar de horario. Simplemente decidimos hacerlo ahora a este horario porque no sabíamos incluso si íbamos a poder estar al aire o no. Por eso decidimos hacerlo y si lo grabábamos, lo vamos a retransmitir a las horas acostumbradas. ¿Algo más, licenciado? Pues no, Raúl, no. Me parece que al final nos salió bien el programa, gracias a Dios, qué bueno, para que lo pueda retransmitir a las 6, ¿verdad? Y lo único quizás recordar lo de Catalino Miranda. Licenciado, se me estaba escapando precisamente. Lo había dejado yo para el último, licenciado. Yo recuerdo, licenciado, de que usted dijo que iba a visitar a su amigo porque usted tuvo una buena relación de amistad con Catalino. Sí. Y usted dijo que iba a visitarlo y dijo que bueno, dentro de lo que es factible poder contar, ¿qué nos puede contar de esa visita que usted le hizo a Catalino Miranda? Fíjese que
hubo algo importante y él me lo pidió. Me dijo que pues sí, que si me pelo, me dijo, ay, contalo, ¿oíste? Me dijo, pero por de pronto, Caimito, ¿verdad? Así era la forma de hablar de Cata, ¿verdad? Caimito quería decir que me callara, ¿verdad? Pero si se moría, pues que yo tenía autoridad para contarlo. Y es que en la plática que tuvimos salió de que quién lo había traicionado a él. Y él me dijo, mira, 2 personas me traicionaron, me dijo. William Cáceres, que era un trabajador de él, era el ejecutivo de él, y Félix Ulloa, me dijo. Ellos fueron mis traidores. Te lo digo claro y tengo las pruebas, me dijo. Bueno, le dije. Yo quedé de volver, ya no se pudo. Él enfermó, lo llevaron al hospital, murió en el hospital, ¿verdad? Hace más o menos 8 meses, cuando le descubrieron lo del cáncer, yo se los dije públicamente, miren, sáquenlo, entréguenlo, lo están asesinando, déjenlo. Y no hicieron caso. Hoy lo sacaron porque ya estaba para morirse. Pero yo siempre quiero decirle a los jueces que esto que están haciendo es delito. Un día pagarán por ello. Quiero leer, Raúl, para que cerremos esto, la carta que hizo el hijo. Toñito es mi amigo, hijo de Cata, trabajaba con Cata en los buses, ahí en la terminal era su asistente. Y esto dice así: las injusticias no son para siempre. Impotencia, coraje, dolor, etcétera. No sé cómo describir lo que se siente perder al ser más amado y sabiendo que no moriste, sino que te asesinó el gobierno por ser un hombre fuerte, trabajador, valiente, luchador y más. Pero hay un Dios que está viendo todo y le pido a Él que mis ojos vean caer a esos asesinos. Agradezco las condolencias, pero también denuncien al que provocó esto, porque nos puede pasar a todos. Y no me meto en las ideologías ni nada, solo hablo como hijo y el dolor que siento. Te amo, papá, por siempre. Mi viejo hermoso, guerrero y más. No dejaron que estuviera contigo el último segundo de tu vida a causa de las injusticias. Es la carta de Toñito para su padre, ¿verdad? Quiero decirle que aquí en el país se ha hecho viral, Raúl. Tremendo. Es una manifestación de el amor de un hijo a un padre y el dolor que le causa. Y tal como lo dice él, lo asesinaron. Y es que Correcto. yo en algunos momentos fui crítico de Catalino en el sentido de que yo pensaba de que el transporte, bueno, yo tengo un concepto diferente, o tengo un concepto diferente del transporte, cómo se manejaba en ese entonces. Pero esas diferencias no me van a hacer reconocer que lo que dice su hijo es una verdad. Y lo dice de una forma categórica, sin llegar a ofensas de ningún tipo. Si le dice asesinos es porque lo asesinaron. Igual asesinaron a Alejandro Mason. Igual han asesinado a más de casi 300 personas que han muerto en las cárceles de nuestro país. Ya vamos llegando a 500, Raúl.
Imagínense. La moralidad de la justicia exige que debe ser siempre imparcial. Por eso los franceses le regalaron a los americanos en la ciudad de New Jersey la famosa Estatua de la Libertad, pero con una venda sobre los ojos para manifestarles de que ante todo la justicia debe imperar. Y la democracia, licenciado, se construye sobre la base de las instituciones independientes, no sobre la voluntad de un solo hombre, como hoy sucede en El Salvador. Los periodistas genuinos y fieles al ejercicio de su trabajo profesional nunca deben venderse al gobernante de turno, como sucede con los casos típicos de un tal Natán Baquís. Es el ejemplo típico que puede surgir. Y bien, el deber de estas contradicciones es sembrar conciencia y defender la verdad. Aunque eso incomode a quienes piensan que están siendo atacados y no señalados. Quiero agradecerle al licenciado. A propósito, dijo Santo Tomás de Aquino, la justicia sin misericordia es crueldad. Así tiene la pequeña expresión, la justicia sin misericordia es crueldad. Quiero decirle que lo de Catalino es crimen de lesa humanidad, porque tener a un enfermo terminal preso y no entregarlo para que le den la atención médica adecuada, eso es lesa humanidad. Son las cosas que lesionan a la humanidad. Así se califica. Bueno, pero también hay casos en los que deben tipificarse como crímenes de lesa humanidad. No por el hecho de que hayan fallecido, aún están vivos, pero sufriendo la tortura de lo que le impuso un gobierno por pura motivación política. La venganza política. Si usted cometió un crimen, usted tiene que pagar por ese crimen de acuerdo con el Estado de Derecho que impera en el país. Claro. Ese Estado de Derecho no está sujeto a lo que la Constitución política establece, entonces ya desaparece ese derecho que el Estado tiene de llevar a penalizar a quienes han cometido crímenes. Correcto. Crímenes de lesa humanidad, en nuestro país hay cantidad de ejemplos. Sí. Gracias, licenciado, nuevamente por haber estado en el programa de hoy y, como siempre, mi agradecimiento a usted por ser un fiel exponente en el programa de Raúl Palacio Presenta. Gracias, Raúl, muy amable. Un abrazo para todos los que se conectan con nosotros. Hasta pronto. Gracias, estimados amigos. Gracias por haber estado en el programa de hoy. Y recuerden, no vamos a retransmitir a las 6 de la tarde, hora de El Salvador. Hasta pronto. Un abrazo a todos.